La gente común pasa por rutinas cotidianas y actividades recreativas, sin imaginar que el peligro ya está incorporado en lo familiar. En esta colección estamos examinando 6 de los accidentes más perturbadores que involucran a parejas. Cada uno ocurrió durante actividades tan rutinarias o recreativas que podrías haberlas hecho tú mismo hoy. Era el 18 de febrero de 2017 en el lago Superior cerca de Duluth, Minnesota. Fuertes vientos del noroeste, capas cambiantes y delgadas fracturas se habían formado en el hielo a pesar de que las condiciones aún parecían seguras para los pescadores. Michael Stevens, de 34 años, y su esposa, Stacy, de 31, eran entusiastas experimentados de los deportes de invierno que mantenían una rutina constante de viajar para los viajes de aniversario. Los amigos luego los describieron como una pareja que prefería lugares al aire libre remotos en lugar de lugares de vacaciones concurridos. Habían traído su propio equipo, incluyendo un pequeño refugio portátil, y habían alquilado una cabaña cerca de la costa. Esa mañana, caminaron aproximadamente 1,5 millas sobre el lago usando una barra de hielo para verificar el hielo cada pocos cientos de metros y finalmente eligieron un lugar a varios cientos de pies de una cresta de presión activa donde la actividad de los peces era históricamente más alta. Varios pescadores más tarde dijeron a los investigadores que le habían recordado a la pareja que se esperaba que los vientos se intensificaran, pero la pareja parecía confiada en su ubicación elegida. Para primeras horas de la tarde, las ráfagas de viento aumentaron a casi 35 millas por hora. Los pescadores en la zona informaron haber escuchado largas y bajas quejas provenientes del hielo, típicas del movimiento de placas que se desplazan. Michael y Stacy continuaron pescando a pesar de los sonidos en deterioro. Las latas de cerveza vacías recuperadas cerca de su refugio sugieren que habían estado bebiendo durante todo el día, lo que los investigadores señalaron como un posible factor que afectó su tiempo de reacción una vez que el hielo comenzó a moverse. Entre las 2:20 y las 2:30 de la tarde, una brecha comenzó a abrirse entre su posición y la costa mientras la hoja principal se desprendía por la presión del viento. Testigos más al interior observaron que la brecha se ensanchaba gradualmente durante varios minutos, alcanzando aproximadamente 6 metros de ancho. Michael intentó cruzar la brecha temprano, pasando mientras la abertura aún tenía solo un par de pies de ancho. Mientras él intentaba ayudar a Stacy desde el borde opuesto, la separación aumentó de nuevo. El testigo, situado a unos 275 metros de distancia, vio a Stacy perder el equilibrio cuando el borde de hielo se desmoronó bajo ella y caer en el agua casi helada. Michael intentó llegar a ella desde el lado opuesto, tumbado boca abajo para distribuir el peso mientras el borde seguía cediendo. Los investigadores determinaron a partir de las marcas de las huellas y la posición del equipo recuperado que él resbaló al agua mientras intentaba levantarla. Ambos fueron arrastrados bajo el borde de hielo varias veces mientras las olas de la placa en movimiento empujaban contra la abertura. El agua fría y su ropa de invierno empapada limitaron severamente el movimiento. El testigo hizo una llamada inmediata al 911 y los registros de despacho confirman que se informó a los respondedores sobre un campo de hielo en movimiento rápido. Los equipos de rescate no pudieron viajar con seguridad por la superficie inestable. Según la cronología del llamante y la posterior reconstrucción utilizando datos de temperatura corporal, la pareja permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos antes de que la hipotermia provocara incapacitación. Desaparecieron bajo el hielo poco después. En las próximas 48 horas, vientos constantes llevaron el flujo desprendido hacia la costa suroeste. Cuando hizo contacto con la tierra, los equipos de recuperación recuperaron ambos cuerpos junto con su refugio y equipo. Los médicos forenses registraron hipotermia severa como la causa de muerte de ambas víctimas. El incidente llevó a los funcionarios locales a actualizar los protocolos de advertencia de inicio y final de temporada para la actividad de crestas de presión en puntos de acceso de pesca populares. Era el 12 de agosto de 2016 en un elevador de granos abandonado en Buffalo, Nueva York. La estructura de concreto de 14 pisos había estado vacante durante 8 años, sus pisos superiores debilitados por tormentas repetidas que forzaron el agua a través de paneles abiertos del techo hacia las vigas de soporte. Aunque múltiples señales de advertencia rodeaban la propiedad y el edificio había sido condenado desde el año 2014, exploradores urbanos continuaron entrando por ventanas rotas y niveles inferiores no asegurados para fotografiar los ejes interiores. Jason White, de 26 años, había pasado años documentando edificios industriales abandonados para su portafolio de fotografía. Su novia, Lisa Kowalski, de 24 años, ayudaba con el contenido de redes sociales para clientes de marketing pequeños y a menudo lo acompañaba para filmar material detrás de cámaras. Ninguno tenía capacitación en seguridad estructural o integridad de edificios.
Exploradores locales recientemente habían circulado advertencias sobre el silo de grano después de que la tormenta más reciente causó grietas en los pisos superiores. Los registros de inspección de la ciudad de 2015 habían marcado varios niveles como estructuralmente inseguros, incluido el 10º piso donde el escurrimiento repetido del techo había debilitado la losa de concreto. A pesar de esto, la pareja planeaba capturar el amanecer desde el punto más alto accesible como parte de un desafío de fotografía en línea. Entraron justo antes del amanecer a través de una ventana del sótano que había sido forzada meses antes. La pareja subió lentamente, usando segmentos de escaleras oxidadas y escaleras improvisadas dejadas por antiguos intrusos. Jason grabó partes de su ascenso, incluidas las imágenes de Lisa esquivando paneles de escaleras faltantes. Los registros de vigilancia mostraron más tarde que una patrulla de seguridad había pasado por el edificio menos de una hora antes, pero el guardia no los vio. Para cuando llegaron al 10º piso, los efectos de años de infiltración de agua eran visibles. Grandes secciones de concreto se habían desprendido, exponiendo las barras de refuerzo corroídas. Al otro lado del piso había un antiguo conducto de grano que se extendía directamente hasta el sótano. Según los investigadores, una amplia grieta probablemente expandida por la lluvia de la noche anterior cruzaba la losa donde el tráfico peatonal había estresado repetidamente el área debilitada. Cuando Lisa se acercó a una ventana para encuadrar su foto, la losa debajo de ella emitió un fuerte sonido de crujido. Retrocedió instintivamente, pero la sección comprometida se desprendió en un solo movimiento descendente. La caída repentina la hizo levantar la mano, y la evidencia de la cámara de Jason, que fue recuperada cerca del punto de colapso, mostró que ella se agarró de su pierna inferior cuando la losa se desprendió. La fuerza llevó a Jason hacia adelante y él se deslizó por el borde fracturado antes de que el concreto restante se desmoronara bajo su peso. Ambos cayeron por el hueco abierto, descendiendo 8 pisos antes de golpear escombros de concreto y soportes de metal en el sótano. Un guardia de seguridad que realizaba rondas exteriores informó haber escuchado un fuerte estruendo que reverberó a través de la estructura, seguido de un breve eco de escombros moviéndose. Cuando ubicó el punto de acceso al sótano y dirigió su linterna adentro, vio a ambas víctimas en el fondo del hueco. Los servicios de emergencia llegaron en pocos minutos, pero confirmaron que ninguno había sobrevivido a la caída. El médico forense documentó un trauma contundente extenso consistente con un descenso de 8 pisos sobre concreto y metal. Su equipo, incluido el dispositivo de grabación de Jason, contenía imágenes hasta el momento en que el piso comenzó a agrietarse. El edificio fue demolido el año siguiente después de que las autoridades citaran fallas estructurales e incidentes repetidos de allanamiento como justificación para su eliminación. Era el 20 de mayo de 2019, en una zona rural de Oklahoma durante un brote activo de tornados. Una supercélula de movimiento lento ya había producido varios toques breves en los condados cercanos, y el Servicio Nacional de Meteorología había emitido alertas de tornado para la región debido al aumento de la rotación y a las fuertes precipitaciones que rodeaban el centro de la tormenta. Los gerentes de emergencia advirtieron a los residentes que los tornados envueltos en lluvia podrían volverse visualmente indetectables, ya que las cortinas de precipitación ocultaban la circulación de la vista. Louis Park, de 29 años, era un estudiante de posgrado en meteorología que recopilaba datos de campo para su tesis. Su equipo, comprado con fondos personales y pequeñas becas departamentales, había sido aprobado para investigación, pero los funcionarios de la universidad confirmaron más tarde que no había presentado el plan de seguridad de campo requerido para la observación de tormentas. Su novia, Amanda Rodríguez, de 27 años, trabajaba como operadora de emergencias. Los familiares luego dijeron a los investigadores que ella había crecido alrededor de climas severos, pero nunca había presenciado un tornado directamente. La pareja había perseguido tormentas durante 2 años, documentando docenas de superceldas para la investigación de Louis y a menudo trataban sus viajes como trabajo de campo y turismo combinados. En este día, cazadores experimentados que monitoreaban la misma tormenta se habían reposicionado más al sur para evitar el núcleo de precipitación en desarrollo, que había comenzado a oscurecer la nube de pared descendente. Sin embargo, Louis identificó una firma de radar que creía mostraba una posición de observación estable. Los informes de testigos de otros cazadores indicaron que la tormenta había comenzado a ocluirse, lo que significa que la circulación del tornado se estaba envolviendo hacia atrás en una lluvia intensa, reduciendo el contraste y haciendo que su ubicación exacta fuera extremadamente difícil de rastrear visualmente. Se detuvieron en un apartadero de grava a lo largo de un camino rural, aproximadamente a 1 milla al este de la nube mural visible, montando un trípode, instrumentos meteorológicos de mano y una cámara montada en el vehículo. A medida que la supercélula se intensificaba, el manto de precipitación se engrosaba y los vientos de entrada se aceleraban. La visibilidad se deterioró rápidamente.
Según los datos recuperados de sus instrumentos, la presión bajó constantemente y la dirección del viento cambió. Signos consistentes con una circulación de bajo nivel que se está estrechando. Intentaron reposicionarse, pero un bajo en el camino se había llenado con el agua de escorrentía que subía rápidamente desde el núcleo de la tormenta, creando un cruce de inundación repentina poco profundo pero infranqueable. Más tarde, el análisis de radar confirmó que la trayectoria del tornado se desplazó hacia el este durante el proceso de oclusión, ubicando la circulación mucho más cerca de su posición inicial de lo que el radar había indicado originalmente. Con una visibilidad casi nula en el núcleo envuelto en lluvia, la pareja permaneció inmóvil durante 12 minutos, incapaz de retroceder a través del agua de la inundación. La velocidad del viento aumentó bruscamente y los escombros comenzaron a moverse horizontalmente por el campo. Cuando la circulación externa del tornado alcanzó su posición, los escombros en el aire se convirtieron en el principal peligro. Un panel de techo metálico arrancado de un granero destruido fue arrastrado por la corriente y golpeó el lado del pasajero de su vehículo a gran velocidad. El panel atravesó el área del parabrisas y colapsó el compartimiento. Un cazador de tormentas a 2 millas de distancia intentó hacer contacto por radio momentos antes, pero no recibió respuesta. Cuando la lluvia se despejó, el mismo perseguidor encontró su vehículo gravemente dañado a lo largo de la salida. Los servicios de Miremergencia llegaron a la escena en menos de media hora. El médico forense documentó un trauma contundente masivo compatible con escombros viajando a más de 160 km por hora dentro de la circulación tornádica. Informes de toxicología indicaron que ambas víctimas estaban sobrias. El asesor de Louis terminó más tarde su tesis utilizando datos de campo recuperados. El empleador de Amanda proporcionó beneficios estándar y el servicio meteorológico local incorporó las grabaciones finales de la pareja en materiales de capacitación actualizados para peligros de tornados envueltos en lluvia. Era el 8 de septiembre de 2017 en un sistema de cuevas alimentadas por manantiales en el norte de Florida. El agua en la corriente del manantial medía 72 grados Fahrenheit, con una visibilidad que alcanzaba casi 18 metros en las áreas principales de la caverna. El sitio requería prueba de certificación avanzada de cuevas debido a sus largos pasajes de piedra caliza, peligros de sedimentación y complejos túneles ramificados. Registros de la instalación confirmaron más tarde que ninguno de los buzos tenía las calificaciones necesarias, lo que hacía su inmersión una entrada no autorizada en un entorno aéreo. Robert Kim, de 31 años, trabajaba como desarrollador de software y su prometida, Jennifer Walsh, de 28 años, enseñaba biología acuática en un colegio comunitario local. Ambos tenían certificaciones de aguas abiertas con más de 100 inmersiones registradas, pero su único entrenamiento formal para entornos cerrados provenía de un curso básico de cavernas completado 3 meses antes. Habían planeado un fin de semana de celebración de compromiso centrado en el buceo, y el personal del parque encontró notas en su vehículo que mostraban que Jennifer esperaba recolectar muestras de agua dulce para un estudio comparativo que estaba desarrollando. Su equipo consistía en configuraciones recreativas de un solo tanque adecuadas para el buceo en arrecifes, no para la penetración extendida en cuevas. Un propietario de una tienda de buceo local se había negado a alquilarles equipo de cueva, como luces principales, carretes y cilindros redundantes debido a su falta de entrenamiento avanzado. Planearon una inmersión corta de 45 minutos a una cámara ubicada aproximadamente a 200 pies dentro del sistema. Siguiendo el protocolo estándar de cavernas, comenzaron a colocar una línea guía desde la entrada. A medida que avanzaban, la visibilidad disminuyó en varios pasajes laterales donde un fino limo cubría el suelo. Otros buzos informaron más tarde de un flujo de agua leve pero persistente en esas áreas después de una lluvia reciente, creando bolsas de visibilidad reducida y una leve succión que podría desviar a los buzos de la ruta principal si se acercaban demasiado a los túneles laterales. Más tarde, los investigadores determinaron que la pareja llegó a una intersección donde el pasaje principal se curvaba hacia la izquierda, mientras que un túnel más estrecho y menos utilizado se extendía hacia adelante. Este pasaje más pequeño era conocido por su fuerte sedimentación, y el flujo sutil empujaba sedimentos sueltos a la columna de agua. Cuando Robert se acercó demasiado a la restricción, la corriente gradualmente atrajo a ambos buzos hacia el pasaje lateral. Su línea guía, ya tensa por el ángulo de su entrada, rozó contra un borde afilado de piedra caliza y se cortó, dejándolos sin una referencia continua hacia la salida. Sus computadoras de buceo mostraron que continuaron más profundo por varios minutos, probablemente buscando características familiares. La densa capa de limo redujo la visibilidad a casi cero y eventualmente se separaron. Sus computadoras indicaron que pasaron un total de 73 minutos bajo el agua, posiblemente solo porque habían traído cilindros de alta capacidad destinados a inmersiones más largas. Los indicadores de estrés mostraron un consumo de aire elevado, consistente con desorientación y esfuerzo físico.
Ambos buzos nadaron en patrones de bucles comunes y en emergencias de pérdida de línea. Un instructor certificado de espeleología, Tom Bradley, que había terminado una inmersión anterior, notó que no habían salido a la superficie después de una hora. Entró al sistema con todo el equipo de espeleología y los localizó en dos pasajes separados aproximadamente 50 pies. Sus luces de repuesto todavía estaban sujetas a sus arneses y sus marcadores de línea estaban mal colocados, lo que sugiere que no pudieron seguir los procedimientos de emergencia bajo estrés. El médico forense indicó como causa de muerte el ahogamiento por falta de aire. Más tarde, los funcionarios del parque ampliaron la red de directrices existentes a través de las secciones ramificadas e incrementaron las restricciones que requieren inmersiones guiadas para visitantes sin experiencia. Era el 14 de enero de 2018 en la cordillera Teton, cerca de Jackson, Wyoming. Las tormentas recientes y los fuertes vientos habían cargado las laderas orientadas al norte con nieve inestable. El peligro de avalancha era considerable alto, y los avisos públicos instaban a los viajeros de montaña de evitar terrenos empinados debido a las condiciones de capa cambiantes rápidamente. Alex Johnson, de 33 años, trabajó como instructor de esquí en un resort de montaña local, con más de 10 años de experiencia enseñando y guiando en condiciones variadas. Su esposa, Tina Santos, de 30 años, era fisioterapeuta y exvoluntaria en el patrullaje de esquí, conocida entre amigos por su fuerte habilidad técnica en terrenos empinados. Ambos tenían años de experiencia viajando por el campo y planeaban regularmente salidas de esquí para celebrar hitos. Para este viaje se habían preparado durante semanas, eligiendo una ruta remota que ofrecía nieve virgen y descensos pronunciados similares a los que aparecían en las revistas que Tina leía. Según amigos entrevistados más tarde, la pareja había discutido su confianza en la evaluación del terreno a pesar del peligro elevado de avalanchas. Comenzaron su ascenso a media mañana y caminaron 3 millas a través de un bosque ondulante antes de llegar a una pendiente amplia orientada al norte, a más de 9.000 pies de altura. Este aspecto había sido destacado en los avisos recientes debido a la carga de nieve por los vientos del oeste. Aunque ambos llevaban balizas de avalancha, sondas y palas, los investigadores no pudieron confirmar si la pareja realizó una revisión de balizas antes del viaje, un paso rutinario recomendado antes de todo viaje fuera de pista. Los testigos en el inicio del sendero recordaron que los dos parecían optimistas sobre las condiciones e intentaban esquiar por líneas separadas en la pendiente. Poco después del mediodía, llegaron a sus respectivos puntos de entrada situados aproximadamente a 30 metros de distancia a lo largo de la línea de la cresta. Sus patrones de descenso en esquí preservados en el campo de escombros indicaron que comenzaron con pocos segundos de diferencia. Los investigadores de avalanchas señalaron más tarde que ambos se lanzaron sobre la misma placa de viento sin soporte, una que se había formado durante la tormenta anterior mientras la nieve se acumulaba de manera desigual bajo la cima de la cresta. A medida que sus huellas cruzaban la pendiente, la tensión se propagaba hacia abajo a través de la capa débil debajo de la losa. Una fractura audible y aguda se liberó a lo largo de una cornisa estimada de 400 pies, con profundidades de losa que promediaban alrededor de 3 pies según mediciones posteriores. El peso combinado y la vibración de sus entradas casi simultáneas probablemente aceleraron el fallo. La losa se desprendió y aceleró cuesta abajo, llevando a ambos esquiadores por una banda de acantilado empinada a mitad de pendiente de aproximadamente 30 pies de altura. Los escombros continuaron otros 600 pies hasta la zona de salida, donde se asentaron en depósitos con un promedio de 8 pies de profundidad. Un escalador en una cresta cercana vio la línea de fractura atravesar la pendiente y notificó a los servicios de emergencia a las 2:47 de la tarde. Fuertes vientos y un terreno irregular retrasaron a los equipos de rescate, que llegaron aproximadamente 2 horas después y localizaron a ambas víctimas durante una búsqueda sistemática. El médico forense documentó un trauma contundente extenso, consistente con el impacto sufrido durante la caída por el acantilado. La evidencia sugirió que ambos murieron por estas lesiones antes de ser enterrados en los escombros de la avalancha. El incidente contribuyó a actualizar los materiales educativos locales sobre avalanchas y reforzó las advertencias emitidas durante periodos de alto peligro en áreas populares de acceso a terrenos remotos. Era el 17 de octubre de 2015 durante el día del puente en New River Gorge en West Virginia. Vientos fuertes se desplazaron a lo largo del tramo durante toda la mañana con ráfagas periódicas cerca de los límites superiores que el personal del evento consideraba aceptables. Los avisos alentaron a los saltadores a esperar intervalos más calmados, y muchos participantes experimentados retrasaron sus intentos mientras la dirección del viento continuaba cambiando. A pesar de las condiciones, los saltos continuaron durante intervalos de viento más ligero.
Jay Brooks, de 27 años, trabajaba en la construcción y había comenzado a practicar salto base el año anterior después de avanzar desde el paracaidismo recreativo. Su libro de registro mostraba 15 saltos base completados, varios de ellos realizados en condiciones meteorológicas marginales. Su novia, Ashley Reed, de 25 años, era instructora de yoga y había completado 8 saltos. Más tarde, amigos dijeron a los investigadores que la pareja había planeado este salto como parte de su viaje de aniversario de un año, y Jay había hablado con entusiasmo sobre la oportunidad de participar en un evento legal de base. Ambos mantenían su propio equipo, pero los investigadores notaron que ninguno había revisado recientemente sus equipos con un empacador o mentor experimentado. El paracaídas principal de Ashley, en particular, había sido reempacado por Jay unos días antes, y la inspección posterior al accidente mostró que varios pasos estaban incompletos. Llegaron al puente a media mañana y observaron a varios saltadores posponiendo sus saltos debido al viento cambiante. Los testigos informaron que Ashley expresó preocupación por las ráfagas, pero Jay parecía confiado en que podrían saltar con seguridad si sincronizaban sus salidas entre las ráfagas más fuertes. Más tarde, las imágenes de video confirmaron que Jay había consumido cerveza más temprano ese día, aunque los resultados de toxicología indicaron que su nivel de alcohol en sangre estaba por debajo de los límites legales. Jay saltó primero durante una breve pausa a las 11:23 de la mañana según las marcas de tiempo de los videos del evento. Su paracaídas se abrió limpiamente y aterrizó sin incidentes en la zona de recuperación designada. Los espectadores informaron que él hizo señas hacia arriba, animando a Ashley a seguir. Ella esperó varios minutos en la plataforma mientras los vientos se levantaban de nuevo. Cuando finalmente se lanzó, una ráfaga de viento cruzado llegó casi de inmediato, cambiando su posición corporal y empujándola hacia la estructura de acero del puente. Los investigadores que revisaban el video de alta velocidad notaron que el despliegue de su paracaídas comenzó 1 o 2 segundos más tarde de lo recomendado para saltos desde puentes, probablemente reduciendo el tiempo disponible para que el dosel se infle y estabilice completamente. Cuando su paracaídas piloto atrapó el aire, el despliegue parcial creó una resistencia asimétrica y el viento agregó fuerza lateral. Su trayectoria se inclinó hacia las vigas estructurales debajo de la cubierta. Chocó contra la estructura de acero a alta velocidad aproximadamente a 100 pies debajo del puente. El impacto la dejó inconsciente, y las cuerdas de su paracaídas se enredaron alrededor de las vigas, dejándola suspendida sin posibilidad de rescate propio. Testigos vieron a Jay intentar llegar a Ashley bajando por la cara rocosa empinada y mojada debajo del puente. La pendiente era una mezcla de estantes de piedra caliza rota y suelo suelto, y varias personas informaron que resbaló varias veces mientras intentaba descender hacia la orilla del río. Al moverse por una cornisa estrecha de no más de unos pocos pies de ancho, la superficie cedió debajo de él. Se deslizó cuesta abajo, golpeó una formación rocosa saliente y luego cayó aproximadamente 200 pies antes de detenerse en un campo de rocas cerca del agua. El personal del evento activó los procedimientos de emergencia de inmediato. Equipos de cuerdas se desplegaron desde la plataforma del puente para llegar a la posición suspendida de Ashley, mientras los equipos terrestres avanzaban hacia Jay. Los socorristas llegaron primero a Ashley, asegurándola para prevenir más movimiento. No mostraba signos de vida, y los rescatistas notaron que la gravedad de sus lesiones en la cabeza y el torso indicaban que probablemente había muerto en el momento del impacto con la estructura de acero. Jay fue localizado poco después por otro grupo de rescate que se acercaba desde abajo. Sus heridas, múltiples fracturas y trauma interno extenso eran consistentes con un impacto a gran altura en terreno rocoso. Ambas víctimas llevaban cascos ligeros de base, pero los investigadores concluyeron que las fuerzas involucradas en la colisión y caída excedieron las capacidades protectoras del equipo, que está diseñado principalmente para prevenir impactos menores durante aterrizajes controlados en lugar de colisiones a alta velocidad o caídas largas. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.